¿Cómo están? Bendiciones. Comenzamos un nuevo día. Ya estamos en el día 9 de esta gran campaña de 40 días de oración y ayuno y quiero invitarles a que podamos hoy día nuevamente caminar por lo que nos cuentan las Escrituras, ¿no es cierto? Y aprendamos a conocer, ¿no es cierto?, la palabra, el mandato del Señor. A manera de resumen, ¿no es cierto?, la semana pasada miramos la palabra compromiso del acróstico de Cristo, caminando a través del Evangelio de Marcos en nuestros 40 días de oración y ayuno. Y esta semana estamos hablando de renovación. Esta ha sido la temática que comenzamos en el día de ayer, renovando nuestras propias vidas, nuestros compromisos con el Señor, nuestra relación con Él. Y hoy día, ¿no es cierto?, vamos a caminar por los textos de Marcos, del capítulo 4, versículos del 21 hasta el 34. En estos versículos vamos a encontrar varios relatos. Primero, la parte con que nada oculto ha de ser manifestado, después la parábola del crecimiento de la semilla y la parábola de la semilla de mostaza. Y por último, la indicación de por qué el Señor hace uso de las parábolas. Cada una de estas relatos, particularmente el primero, desde el 21 hasta el 25, nos hablan de varias renovaciones que debemos nosotros vivir. Las parábolas, la enseñanza que el Señor entregó, ¿no es cierto?, nos va a mostrar o ilustrar a nuestra vida qué es lo que debemos renovar en nuestra vida. Renovar significa hacerlo nuevo, cambiarlo, revisar, mirar lo que no está bien y sacarlo para ponerlo todo nuevo. ¿Sí? Renovamos las cosas de nuestra casa, ¿no es cierto? Volvemos a hacer nuevo aquello que estaba y que a lo mejor se ha desgastado por el uso o por el mal uso de lo mismo. Así es que quiero invitarles a que miremos y que usted eh, usa la palabra de Dios como un espejo para mirarse y poder comprender qué es, cuáles son las cosas que usted tiene que renovar en su propia experiencia. Según el texto que hemos revisado, yo voy a compartirle al menos 6 cosas que creo que debemos estar renovando en nuestra experiencia. Vamos a seguir mirando algunas otras cosas más adelante durante esta semana, pero solamente ahí en el texto de Marcos, capítulo 4, versículos del 21 al 34, vamos lo siguiente. Primero, estamos renovando la luz de la vida. Dicho, Dios ha puesto en nosotros su luz, la cual no puede ni debe ser ocultada, debe ser exhibida. Así alumbre, dice, vuestra luz entre los hombres. Si hasta el día de hoy todavía tú no alumbrabas como correspondía, es tiempo de renovar esta luz. Déjeme graficarlo tal vez muy sencillamente, pero si usted es una ampolleta de 40, tiene la oportunidad de ser de 100, ¿no es cierto? Si su luz era muy tenue, si era muy suavecita, si no estaba cumpliendo su propósito, si no estaba alumbrando como podía, con todo su potencial alrededor suyo, este es el tiempo de que usted coloque la luz en lo alto y pueda dar la iluminación que se espera de usted. Una segunda cosa que hay que renovar en nuestras vidas en este tiempo, a la luz del texto, la responsabilidad de vivir. Dice el texto ahí en el capítulo 4, versículos 21 en más, dice, el Señor repite, el que tiene oídos para oír, oiga, ha sido insistente esta experiencia. Es una exhortación para poner atención de manera seria y profunda a la verdad de Dios y meditar en ella. Es una verdadera tragedia de vida el aprender la verdad y no aplicarla a la vida. ¿Qué sacamos con saber tanto acerca de Dios si no vivimos como Dios demanda para nuestras vidas? Y tenemos la oportunidad de renovar, de poner en práctica lo que hemos escuchado, lo que hemos aprendido, lo que conocemos de parte de nuestro Dios. Tercera elemento que encontramos acá para renovar en nuestra vida, renovar nuestra entrega de vida propiamente tal. El texto es tan interesante en las escrituras cuando nos habla al respecto, dice el versículo 24, le dijo también, miradlos lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Mire qué interesante es este texto y tiene mucho que enseñarnos
tal vez no hay el tiempo y la ocasión para hacerlo, podemos seguir conversando, pero la figura de la medida es una verdad que se aplica en muchas áreas y en este caso debemos poner énfasis en la medida, que la medida la ponemos nosotros en el cómo viviremos. Ahí está. ¿Cuál es su medida? ¿Cómo está viviendo su evangelio? ¿Sí? Si usted vive un evangelio superficial, será medido como un superficial en su fe. ¿Sí? Si no lo ha vivido con la profundidad requerida. La medida de Jesús fue entregarlo todo por nosotros. Y usted puede mirar y reclamarle aquello y está a la altura. ¿Cuál es la medida nuestra? Claramente, si medimos con la medida de Cristo, estamos muy por debajo. Y le voy a invitar que se mida con su propia medida. ¿Cuál es su grado de compromiso? ¿Cómo se lo explico? A veces queremos ser medido, no queremos tener ni un compromiso y queremos que todos tengan un alto compromiso hacia nosotros o hacia lo que estamos empeñados a hacerlo. Pero no queremos nosotros arriesgar, no queremos nosotros comprometer nada. ¿Sí? ¿Cuánto está usted dispuesto a entregarle al Señor Jesús? ¿Cuál es su medida? ¿Qué es lo que usted tiene, lo que está poniendo delante del Señor? ¿Sí? Para experimentar la plenitud de la vida en Cristo debemos conocer al dador de la vida, cuya medida fue darlo todo. Y esa debe ser también nuestra propia medida. Amado mío, ¿cómo puedes pedir? ¿Cómo puedes pedir que exista un mayor compromiso hacia ti o que exista mayor entrega hacia ti o que estés todo, si tú no estás dándolo todo, si tú no estás al 100% comprometido? Y recuerda que aquí estamos hablando de la medida de la vida y es la oportunidad en que tú puedas a lo mejor renovar la entrega de vida, la medida con la que tú, ¿no es cierto?, serás medido. Yo quiero ser encontrado como uno que entregó todo, que su medida fue ponerlo todo a los pies de Cristo. Yo creo que tú quieres lo mismo, ¿no? Esperemos que así sea. Y espero en el Señor que tu vida sea renovada, ¿no es cierto?, para entregarlo todo delante del Señor. Cuarta experiencia, renovando nuestra capacidad. Dice, al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Siempre me ha llamado la atención esta expresión, pero en realidad es bastante sencilla. El sabio recibirá más sabiduría en virtud de su estimulada actitud de aprender. En cambio, el necio, por su necedad, será aún más necio cada día. Mire lo que dice el Salmo 14, ¿se acuerda? Dice el necio, ¿no es cierto?, en su corazón, no hay Dios, ¿sí? La necedad nos lleva hasta el punto de negar a Dios. La sabiduría, el principio de la sabiduría para un hijo de Dios es el temor al Señor. Yo quiero renovar mi capacidad. Yo quiero tener más. Quiero renovar. Quiero recibir más del Señor. Quiero conocer más del Señor. Quiero temerle más al Señor. Quiero amarle más del Señor. Quiero saber más del Señor. Y el Señor renovará en mí cada día o en usted cada día su capacidad de aprender más. Nunca estará llena la copa del conocimiento del Señor. Siempre habrá espacio para algo más que Dios quiere entregar a su vida. Sin embargo, el necio simplemente no comprenderá nada y llegará al punto de negar a Dios mismo. Con su boca, con sus acciones, con sus palabras, ¿no es cierto?, con sus dichos, con su enseñanza. Amado, que seamos renovados en nuestra capacidad de recibir, de conocer, de saber, de obtener más del Señor, porque te puedo asegurar que Dios tiene aún mucho más para ti y para tu propia vida. Seguimos caminando, ¿no es cierto?, en el texto sagrado ahí en Marcos capítulo 4 y encontramos que hay algo que tenemos que renovar, es nuestra inteligencia. La palabra de la semilla nos enseña que debemos acercarnos a Dios llenos de fe, y es por la fe que nuestra inteligencia será renovada y perfeccionada para entender más los maravillosos misterios de Dios.
una inteligencia que se renueva en la fe del conocimiento del Hijo de Dios, no en la sabiduría humana, no en el conocimiento académico. No estamos hablando de esa necesidad, estamos hablando de esta fe que renovada en el Señor, vamos a mirarlo ya en el punto que sigue, ¿no es cierto? Nos va a dar más inteligencia para comprender, más sabiduría, para entender lo que Dios tiene para tu propia vida. Termino precisamente con el punto que te mencionaba, renovando nuestra fe en el Señor. La parábola de la semilla de mostaza nos permite o nos remite a la importancia de depositar nuestra semilla de fe en la persona correcta. Yo quiero depositar mi fe en el Señor y quiero que esta fe en Cristo, no en mí, no en mis capacidades, no en lo que yo soy capaz, sino que la fe puesta en Cristo, ¿no es cierto?, pueda ser renovada cada día para crecer. ¿Sabe? A veces depositamos nuestra fe en nuestras capacidades, en la denominación, en el pastor, en la iglesia, en mi familia, en mi trabajo, en mis propias capacidades e inclusive en los dones que he recibido de parte de Dios. Y creo que con eso es suficiente. Pero nuestra fe no puede ser sustentada ni en mis capacidades, ni en mi denominación, ni en el pastor, ni en mi sabiduría, ni en mi propia inteligencia, ni en siquiera en las capacidades o dones que Dios me entregó para poder colocarlos al servicio del Señor, para honrar al Señor y edificar su iglesia. Nuestra fe tiene que estar puesta en Cristo nuestro Señor. Y amado mío, quiero que revise, y esta va a ser la pregunta de la reflexión final para este día. Amado mío, ¿dónde está depositada tu fe? ¿Dónde está depositada tu fe? Yo creo que es tiempo de renovar nuestra fe. Sabes que no puedes tener fe en los 40 días de oración y ayuno que estamos llevando a cabo. No puedes tener fe en tu propia experiencia de estos días como si esto fuera una fórmula mágica que va a bendecir tu vida. Tu vida será bendecida en la medida que tú renuevas tu fe cada día en el Señor. Esta es una instancia, es solo una herramienta para que tú busques más intensamente el rostro de Cristo. Es una manera para ayudarte a buscar más de cerca al Señor. Y en esa búsqueda pueda tu vida y tu fe ser renovada. Haga una oración, amado mío, de compromiso con el Señor, con todo lo que ha aprendido durante este día y en este tiempo, renovando su propio compromiso con Cristo nuestro Señor. Y seguimos repasando o aprendiendo o memorizando el texto de Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Que Dios pueda bendecirnos y podamos renovarnos, Señor, en este día y en este tiempo para dar frutos para la gloria de nuestro Padre Celestial. Un abrazo cariñoso, nos volvemos a encontrar en otra meditación en estos días hablando acerca de renovación. Bendiciones.